Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra, así que les invito en esta oportunidad a que vamos al libro de Números 23:19. En esta oportunidad voy a leer la versión NTV, que es la nueva versión, la nueva traducción viviente, que dice de la siguiente manera, y después leeremos la Reina Valera, que es lo mismo, pero para que tengamos una mayor claridad de lo que la palabra nos dice. Dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Es palabra del Señor. También la palabra en la Reina Valera, ¿cierto? En la misma palabra dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Es palabra del Señor. Amén. Entonces decía yo que Josué, eso es lo que en la intención de esta palabra, ¿verdad? En lo medular, que él hace ver al pueblo, ¿cierto?, de que él, a pesar de que él va a fallecer, ¿cierto?, aún así, él haya visto, ¿cierto?, las promesas de Dios cumplidas en su vida. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? ¿A quién no le gusta saber de que Dios cumple las promesas, o que Dios está cumpliendo las promesas en vida, ¿verdad? Qué bonito, ¿cierto?, ver cómo Dios responde a ciertas cosas que Dios sabe por las cuales nosotros estamos en necesidad. Entendemos, ¿verdad?, que hay cosas que Dios, o que más bien el hombre, ¿cierto?, siempre anhelamos algunas ciertas cosas, pero no todo a veces está bajo la voluntad o bajo la alineación de la visión de parte de Dios. Recuerda que tú y yo fuimos apartados, somos llamados, ¿cierto?, para ser un pueblo santo, un pueblo que fue apartado de este mundanal sistema donde nos puede arrastrar, ¿cierto?, a las cosas que nos puede llevar a la vanidad. Entonces, Dios promete a sus hijos, pero ya vamos a ver, ¿cierto?, en el desarrollo de esta palabra, ¿cierto?, cuáles son esta forma, ¿cierto?, de que Dios tiene para su pueblo, ¿cierto? Cómo Dios promete, ¿cierto? Y cómo Dios cumple, de qué manera lo hace y de qué manera nosotros cómo vamos a recibir esa promesa. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a ver ahí que también hay dos tipos de promesa. Así que, continuando con esta palabra, ¿cierto? La Biblia contiene dos clases de promesas divinas: las incondicionales y las condicionales. Las incondicionales y las condicionales. Una promesa incondicional es aquella cuyo cumplimiento le incumbe, solamente al Señor. Su compromiso no está sujeto a las personas ni a las situaciones. Un ejemplo sería la garantía de Dios de no enviar jamás otro diluvio para destruir toda la tierra. Yo en lo personal, cada vez que llueve, en realidad a mí me incomoda un poco la lluvia, tengo que confesarlo. No, hay muchos, por ejemplo, a mi esposa le encanta, o más bien le gusta, no le encanta, le gusta la lluvia. A mí, por el hecho de que tengo que salir en la mañana, es como más incómodo, pero sé los beneficios y la bendición que es la lluvia. Pero cada vez que llueve y cesa un poco de llover, siempre miro al cielo porque siempre trato de ver un arcoíris, y eso me hace recordar, ¿cierto?, la promesa, este pacto que Dios hizo con la humanidad en este caso, ¿cierto? Porque Él dijo que no enviaría más, ¿cierto?, diluvio, amén, como lo dice, ¿cierto?, Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá, o no morirá, o, ¿cierto?, ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ve, aquí hay un pacto, aquí hay una promesa, Dios prometió, esta es una promesa, ¿cierto?, incondicional. Esto no va a cambiar, no cambia. Dios lo dijo y así se ha cumplido hasta el día de hoy. Y se va a cumplir hasta el día de hoy. Y hasta cuando nosotros ya no estemos aquí, esto va a seguir así, porque Dios, como decía, Dios no cambia. Dios no tiene variación.
los seres humanos, nosotros variamos en nuestro pensar, en nuestro actuar, en toda orden de cosas. Nosotros somos muy variables en todo sentido. Un día sí, un día no. O por la mañana o por la tarde, como se dice por ahí, ¿cierto? Cuando el pastor pide alguna ayuda, ¿cierto? Estamos con esa variación. Así que, amados hermanos, esta palabra a nosotros debe darnos ánimo de saber de que Dios promete y cumple. A veces nos desesperamos porque no vemos el cumplimiento de esa promesa quizás en nuestra vida. Pero aquí yo quiero hablarte de promesas bíblicas. No estoy hablando de promesas que, como decimos, ¿cierto? Que no es malo, por cierto, que hay cosas que a uno que quisiera en esta vida, anhela en esta vida, tener quizás una casa, que no es malo. Yo creo que el hombre, ¿cierto? Cuando construye un matrimonio, construye una familia, ¿cierto? Lo importante, lo principal es tener una casa donde refugiarse, donde tener la seguridad, ¿verdad? Algo propio. Eso no es malo, es bueno. Es bueno anhelar eso, es bueno desear eso, ¿verdad? Quizás hoy en día tener un auto, a veces uno dice, pero ¿para qué tener un auto? A veces se vuelve un poco... esto hace pensar de que son cosas materiales, que en realidad ¿para qué? Pero a veces es necesario, sí, es necesario. Pero Dios sabe y conoce cuáles son nuestras necesidades primarias, cuáles son nuestras necesidades verdaderas, ¿ya? Por eso uno cuando pide, no tenemos que pedir para nuestros deleites. Yo no voy a pedir un auto para yo, no sé, por cierto, yo he viajado en el auto al sur, he viajado en el auto a ver a mis hijas, voy a la iglesia, en fin, pero yo no voy a ocupar el auto solamente para viajar y darme la vida del rey, ¿cierto? Y salir nomás y olvidarme de que tengo los martes reunión, que tengo los domingos reunión. No, amados hermanos, uno cuando pide cosas para que sean para el beneficio, obviamente, pero también uno tiene que ser consciente de que esas cosas no deben ocupar el lugar que a Dios le corresponde. El tiempo que a Dios le corresponde es de Dios. Para todo hay tiempo, dice la palabra. Amén. Sigamos. No importa cómo proceda el mundo, Él no tomará de nuevo esta acción. Amén. ¿Qué decíamos? Que Él establecerá un pacto, ¿cierto? Con vosotros, dice, bueno, le habla al pueblo, pero también nos está hablando a nosotros. Y no morirá ya más toda carne con agua de diluvio, y no habrá diluvio para destruir la tierra. Amén. No importa cómo proceda el mundo, ¿verdad? Sabemos que hoy en día la cosa no está bien, está todo mal, ¿ya? A todo lo bueno, ¿cierto? A todo lo malo, ¿cierto? Perdón, el mundo lo llama bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Está todo como distorsionado, está todo corrompido. Pero aún así Dios se mantiene en esa promesa. Yo siempre digo, quizás a Dios, con el poder que Él tiene, Él podría hacer así y todo termina. Él levanta un dedo y todo termina. Pero aún así Él tiene misericordia. Aún tiene misericordia aún de los que aún tienen que llegar, ¿cierto?, al conocimiento, a la verdad. No podemos ser nosotros así, decir, ya no, esta cosa ya me tiene hasta aquí, yo lo único que quiero es que el Señor venga y que nos vamos pronto. No. Debemos orar, amados hermanos, primero para que Dios nos dé la paz, la tranquilidad en los tiempos que estamos viviendo. ¿Quién sabe? A lo mejor falta mucho tiempo para que el Señor venga, no lo sabemos. Uno puede pensar, ¿cierto? A lo mejor esto quizás va a pasar mucho tiempo más. Quizás yo no esté más presente y voy a morir un tiempo más y esto va a seguir. Pero mi esperanza es que Él venga pronto. Sí, pero cuando Él venga, que ya todos se hayan arrepentido, aún nosotros mismos que nos hayamos arrepentido. Porque eso es lo que Él espera de nosotros, espera el arrepentimiento. A veces yo me pregunto y me hago la pregunta, digo, a nosotros mismos a lo mejor somos los que frenamos la venida del Señor. Es una cosa muy mía en realidad, pero ¿quién sabe? Pero volviendo al tema, amados hermanos,
La segunda clase de promesas, ¿cierto? Ya vimos que hay promesas incondicionales que son dichas por Dios. Bueno, las condicionales también son promesas que ha dicho Dios, pero esas no cambian, las incondicionales no cambian. Dios prometió y Dios así lo cumplió y así se mantiene hasta el día de hoy. En cambio, las condicionales están condicionadas, tal como la palabra lo dice. En otras palabras, el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas circunstancias. Es, por lo general, una declaración de si entonces, si yo prometo, pero si entonces, y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, porque nosotros a veces no entendemos. Nosotros queremos, ¿cierto? Es como decíamos antiguamente, ¿cierto? La polar, llegar y llevar. No, aquí no es así. Aquí Dios pone condiciones. Si bien es cierto, Dios nos promete muchas cosas, pero hay una condición, hay condiciones. Entonces, hacemos algo. Implica nuestra participación. ¿Qué quiere decir esto? Veamos 3 promesas condicionales que tienen que ver con la salvación, el perdón y la sabiduría. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acá hay una promesa, pero todos sabemos que no solamente basta con confesar con la boca, ¿verdad? Aquí hay algo más. Esta es la primera parte, es como el principio, ¿verdad? De poder confesar, de poder decir, sí, efectivamente, yo creo en Jesucristo. Creo en Él, sí. Pero ese creer tiene que ser no por necesidad, sino que tiene que ser algo de adentro, que estoy totalmente convencido de que efectivamente hay un Jesús, hay un Señor que murió, una persona que murió por mí, por mis pecados. Tiene que haber un convencimiento, y después de ese convencimiento tiene que haber un arrepentimiento, y después de ese arrepentimiento tiene que haber un proceso donde yo tengo que ir cambiando cierta forma de vida. No solamente basta con confesar, sino que también debemos actuar, debemos cambiar, debemos ser transformados, regenerados, ser nuevas personas. Amén. Pero sí existe esta promesa, que si lo confesamos, que Jesús es el Señor, y creyéramos en nuestro corazón de verdad, ¿cierto? Él dice que se levantó de los muertos y será salvo. O sea, nosotros estábamos muertos y Él nos va a levantar de ahí y nos va a dar la salvación, parafraseando. Nos dice que la promesa de salvación es para quienes confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesús es el Señor. Si venimos al Señor con una sincera confesión de pecado, tenemos la garantía de la limpieza y el perdón divino. Así es, amados hermanos. Al menos los que estamos aquí, nosotros presentes, un día hicimos esa confesión. Hemos creído, ¿cierto?, de que Jesús murió en la cruz. Pero no solamente bastó con eso. A medida que ha pasado el tiempo, ¿cierto?, algunos les amanece más temprano y a otros se demoran un poquito más. Recuerden que no todos somos iguales. Dios trabaja con cada uno en forma independiente. Pero aún así, amados hermanos, si tú hoy en día estás escuchando palabras, es porque hay una necesidad de poder estar en comunión con el Salvador, con aquel que nos dio la vida, de aquel que nos sacó, nos rescató. Amén. Entonces esa promesa se cumple en nosotros. Hay promesas que se están cumpliendo en nosotros. Amén. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ve, aquí hay otra promesa. Él es fiel y justo. ¿Es fiel? Sí. ¿Es fiel a qué? A su promesa. Él promete, ¿cierto?, que si nosotros confesamos, ¿cierto?, Él nos va a limpiar. ¿De qué? De toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Pero también Él es justo, porque Él también ve, ¿cierto?, si realmente nosotros estamos siendo verdaderamente expuestos para que Él nos limpie, expuesto nuestro corazón delante de Él para que Él nos limpie.
Porque podemos decir muchas cosas con la boca, podemos confesar muchas cosas. Pero realmente nuestro corazón está cambiando, está siendo moldeado por la presencia de Él en nuestra vida. El cumplimiento de esta promesa por el Señor depende de nuestra conducta obediente. Debemos ser obedientes. ¿Debemos ser obedientes a qué? A sus mandamientos. Santiago 1, 5, 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundante y no se hiere y le será dada. Pero pida en fe, no duda dando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Nos dice que pidamos a Dios sabiduría, sin dudar, de la que recibiremos. Si nos acercamos al Señor con fe, Él nos dará entendimiento, por supuesto que sí. Si yo me acerco a Él y le pido a Él sabiduría, Él nos va a dar. No debemos ser sabios en nuestra propia sabiduría, debemos buscar la sabiduría de Dios primeramente. Dios nos capacita, Dios nos da dones y talentos. A uno nos dio mentes para ser genios, a otro le dio mentes para ser, no sé, que usen sus manos, ¿verdad? Habilidades manuales. A otro le dio, no sé, una memoria espectacular. A otro a lo mejor no le dio una memoria espectacular, pero Dios, aún así, Dios algo puso en ti y en mí. Y por algo nosotros estamos hoy en día, Dios nos convoca hoy en día, porque somos de alta estima para Él, somos la niña de sus ojos. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios puso en nosotros, así que no nos menospreciemos a nosotros mismos. Lo más importante es que Dios nos ama tal así como estamos hoy en día. Solo que Dios espera que nosotros cada día mejoremos más, porque Él conoce la condición en la cual estamos. Él conoce cómo está nuestro corazón. Por eso, si pedimos, vamos a pedir esa sabiduría para que Dios nos dé el entendimiento de saber y de entender de que muchas veces estamos equivocados delante de Él. Que no estamos cumpliendo como Él nos pide en su palabra que debemos hacer. Entonces por eso muchas veces las promesas están, pero no llegan, porque están condicionadas. ¿Y cómo? Están condicionadas ¿en qué? En que no estamos obedeciendo. Dios hará exactamente lo que ha prometido, por supuesto que sí, pero Él exige nuestra obediencia, cooperación antes de cumplir sus promesas condicionales. Para recibir la bendición debemos satisfacer las condiciones que Él ha puesto. Si usted espera que el Señor cumpla su promesa, entonces cumplamos, más bien dicho, nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Es obedecer. ¿Cuál es la importancia de cumplir una promesa? Esta forma de actuar ayuda a fortalecer la voluntad personal y paralelamente proyecta en los demás una imagen de credibilidad. El cumplimiento de las promesas es una regla de oro para la convivencia. Si dicha regla se incumple, se debilita la confianza entre las personas y los lazos efectivos se deterioran. Esto pasa y lo podemos ver a diario. Esto pasa a nuestro alrededor. Muchas veces prometemos y esas promesas se van en el aire. Pero Dios promete y no son palabras que se dijeron y se fueron en el aire. Y esto viene a hablar de Dios, ¿cierto? De un Dios que, como decía la palabra, ¿cierto? Que Él no miente. El hombre miente, el hombre engaña.
Y lo vemos, ¿cierto?, en la política, comúnmente lo vemos. Por eso nosotros no debemos ser engañados, amados hermanos. Muchas veces actuamos, ¿cierto?, porque buscamos el favor de los demás, buscamos la conveniencia nuestra propia, pero no buscamos realmente la voluntad de Dios. Muchos prometen cosas que a la larga nunca se cumplen. Hubo alguien, y esto fue público, pero ahí quedó, prometió. Como presidente dijo: yo voy a hacer cumplir esta ley y no voy a sacar la ley del aborto. ¿Y qué hicimos nosotros, los ingenuos? Creímos que él lo iba a hacer. Y resulta que esa ley, igual, después que él fue reelecto, ¿cierto?, o electo, se promulgó igual. Pero ya había sido tarde. Muchas veces el hombre hace promesas, amados hermanos, pero no cumple. ¿Y dónde quedó la credibilidad de esta persona? Por el suelo. Ya nadie cree en él. Saben que lo único que creen en él son los que quieren y buscan un beneficio de esa persona, nada más. En cambio, Dios promete y cumple. Él cumple, amados hermanos, Él no miente. Si tú has recibido una palabra de parte de Dios y hasta el día de hoy no la has visto cumplida, sigue esperando, no te desesperes. Recuerda que Dios Él puede decirte ahora, o espera, o nunca. ¿Qué aprendemos de la promesa hecha en Deuteronomio 28, 1, 2? Esta parte de la Biblia muy conocida, ¿verdad? Dice: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ve, aquí hay una promesa hermosa para el pueblo, una promesa hermosa para nosotros, amados hermanos. Si oyeres diligente la voz de Jehová. Diligente es estar atento, presto. No decir: ya otra vez tengo que estar ahí conectado, o tengo que ir a la iglesia, o tengo que escuchar: ya estoy cansado. No, amados hermanos, lo más importante para nosotros es escuchar palabra, leer palabra, tener la palabra. Es la que nos sostiene, es la promesa maravillosa para nuestra vida. Es la palabra del Señor, es la que nos va a guiar por las buenas obras. Dios dijo que nosotros éramos la luz y la sal de este mundo. Y para hacer luz, amados hermanos, tenemos que leer palabra. Para proyectar, ¿cierto?, lo que Cristo, lo que Dios quiere que nosotros proyectemos. No es que yo proyecte, ¿cierto?, que yo soy bacán, que yo no sé, porque yo ahora me titulé y soy un doctor, soy un ingeniero. No. Eso viene después. Son añadiduras, pero lo primero es buscar el reino de Dios, y buscar el reino de Dios es buscar escudriñar la palabra. Por eso debemos ser diligentes. Si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, debemos estar atentos siempre a la palabra de Dios, guardar la palabra. Pero lo más importante no solamente es escuchar la palabra y guardarla. Dice: para poner por obra todos sus mandamientos. O sea, debemos escuchar, sí, maravilloso, escuchemos palabra, sí. Podemos, ¿cierto?, guardar la palabra, sí, también podemos guardarla. Yo la puedo guardar y la puedo recordar, ¿cierto?, durante la semana, hasta el otro domingo, porque después del otro domingo tengo que borrar el disco duro porque viene otra palabra y así.
¿Qué dice? Para ponerla por obra, para poner por obra sus mandamientos. Debemos poner por obra sus mandamientos. Que yo prescribo hoy, que hoy Dios te está hablando, hoy. También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Claro, porque Dios te está haciendo una persona totalmente diferente. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El mundo te tiene que mirar de una forma totalmente diferente. ¿Y cómo te tiene que mirar? Una persona que brilla, pero que brilla con la palabra del Señor. No por los méritos, no por las condiciones que tiene, por especial que pueda hacer, sino que tenemos que brillar con la luz de Cristo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, ni siquiera yo tengo que pedirlas, me alcanzan solas, vienen solas. Ni siquiera, porque Dios conoce, sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe lo que nos hace falta, sabe lo que yo estoy pidiendo hoy, Él sabe. Entonces no tengo ni siquiera necesidad de pedirla. Él dice, te alcanzarán. Cuando oyere la voz de Jehová tu Dios. Las promesas del Señor son una expresión de su amor y de lo mucho que nos cuida. Es por medio de ellas que cumple con el plan que ha trazado para nuestra vida y con el propósito que tiene para su reino. ¿Ve? No es para que yo las disfrute, no, también sí, pero es para un propósito, amados hermanos. Por eso a veces Dios no quiere darme, a lo mejor yo ya tengo auto y a lo mejor estoy pensando, ay, voy a pedirle ahora, ya tengo auto, ¿qué más me falta? Voy a pedirle un avión. No, amados hermanos, no está dentro del propósito de Dios, o quizás sí, no lo sé, pero eso no tiene por qué preocuparme. Dios conoce, sabe. Yo no tengo que empezar a hacer metafísica y de llamar las cosas así, llamarlas hasta que vienen. No, Dios conoce, Él sabe, amados hermanos. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos cada uno de nosotros? Y Él las va a traer a nuestra vida. Porque nos van a alcanzar, porque estamos oyendo la palabra del Señor, porque estamos siendo obedientes a la palabra. Sus promesas incondicionales nunca cambian. Ya lo vimos, y no hay nada que podamos hacer para impedir que se cumplan. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas condicionales o condicionadas depende de la respuesta que demos, de acuerdo a nuestra fe en Cristo. ¿Cómo está tu fe hoy en día? ¿Cómo está? Las promesas de Dios deben ser una parte vital de nuestra vida. Claro. Porque es la que nos sustenta, es la que nos da la fuerza, porque de saber de que Dios tiene prometido lo principal, que es la vida eterna. Pero no basta solamente con confesar, amados hermanos, no basta solamente con hacer cosas, como siempre digo, tener una Biblia en la casa, tener un libro, ¿cierto? Tener un diccionario bíblico, ir a la iglesia, ofrendar. No, amados hermanos, esos son labores que debemos cumplir, sí, importante, claro que sí, pero lo más importante, amados hermanos, debemos tener nuestro corazón dispuesto. Y para tener un corazón dispuesto es creer a la palabra, es creer a sus promesas. Pues todo nuestro sistema de creencias está basado en ella, amados hermanos. ¿En qué? En las promesas de Dios, son el fundamento de nuestra vida diaria. Recuerda que siempre tenemos una esperanza viva, decimos. Tenemos una esperanza que un día, ¿cierto? Un día nos juntaremos juntamente con Él. Estaremos junto con Él. Para no redundar en palabras, estaremos junto con Él. Pero a pesar de que nos ha dado acceso a este maravilloso recurso, hay muchos que nunca reconocen que la respuesta a nuestras necesidades se encuentra, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Razón por la cual debemos acogernos a las promesas de Dios diariamente y no considerarlas simplemente palabras que hallamos en la Biblia. Debemos considerar las promesas. Si Dios dice que Él te va a bendecir, lo va a hacer. Si Dios dice que te va a librar de todas las cosas, Él te va a librar.
De todas las cosas Él nos libra. Pero viene el problema, viene la dificultad, y vienen los temores, vienen los miedos, me paralizo, y viene la duda, mi fe decae, mi semblante cae también, ando con cara de, no sé, de 10 para las 12, como dicen. Y no. Como decía Pablo, yo me gozo en medio de la dificultad, parafraseando. Él se gozaba en medio de toda la aflicción. ¿Cómo? ¿Cómo así? Bueno, porque él entendió. Él entendió. Y él era un ser humano igual que nosotros. Solo que a él se le reveló, así como se nos está revelando hoy en día a nosotros. Entonces, ¿qué más revelación queremos? Si tenemos esta gran revelación, aquí está todo. Y es de aquí donde se desprenden todas estas palabras. Las enseñanzas los días martes, los domingos, en la predicación, el martes la predicación, en la enseñanza con las hermanas también. De ahí se desprende toda la revelación, lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Entonces nosotros hoy en día debemos ser un pueblo alegre, un pueblo de gozo. Saber de que Dios va a cumplir, que Dios no nos va a dejar tirados en el camino. Dios promete sacarnos de todas las situaciones. Promesa de Dios. Como muchas. Yo escribí ahí en el día martes, ¿cierto?, que hay más de 7.000 promesas en la Biblia. 7.000 promesas. ¿Cómo una de esas yo no voy a agarrarme una de esas? ¿Cómo no? Más de alguna promesa es para mí, por no decirlas todas. Otro requisito, dice, 1 Juan 1:9, antes que ver el requisito. Si confesamos nuestros pecados, ¿cierto?, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Él es fiel. Él es fiel, ya lo decía. Otro requisito esencial para poder acogernos de sus promesas es la confianza. Es la confianza. ¿Tú confías en Dios? Yo confío en Dios. ¿Por qué nosotros confiamos en el hombre? ¿Por qué confiamos en aquel que nos dice que va a hacer esto, que va a hacer esto otro? Vota por mí, vota por acá, vota de aquí. Confía. Y yo confío y voto. En vez de confiar en la palabra del Señor, confiar en lo que Dios me dice, en lo que realmente lo que es bueno para Dios. Aunque vaya en contra hoy en día del sistema, no importa, amados hermanos. Nosotros fuimos llamados, amados hermanos, para hacer luz, para mostrar a aquellos que están en tiniebla, para mostrarles la verdadera luz, para que les nazca el Evangelio, para que ellos puedan arrepentirse, así como nosotros nos arrepentimos. Ellos también se puedan arrepentir, amados hermanos. Santiago 1, 5 a 6 decía, ¿cierto? Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Debemos pedirle esa sabiduría a Dios, que nos muestre en qué estamos fallando, en qué estamos mal. ¿Por qué las promesas que yo tanto necesito? ¿Por qué si Dios dice que conoce lo que me falta? ¿Por qué yo no veo resultados? Pídale a Dios sabiduría para que le muestre. Hay algo en la cual estamos fallando, amados hermanos. Dios no falla. No es que Dios quiera hacernos sufrir así, voy a jugar con este, voy a hacer que no. Es porque nosotros estamos fallando. Y Dios espera nuestro arrepentimiento, nada más. Y nuestra obediencia, por supuesto. Debemos confiar en que hará lo que nos ha prometido. Debemos confiar. ¿Por qué Dios nos ha hecho promesa? En primer lugar, porque nos ama de manera incondicional. Él no cambia en su amor. Él no cambia. Y no es que Él, no me resultó el plan, así que está todo tan mal que yo voy a volver a mandar a mi hijo. No. Nuestro Señor Jesucristo murió una vez y para siempre. ¿Para qué? Para darnos vida eterna y salvación. ¿Qué mayor regalo, amados hermanos? ¿Qué mayor promesa hizo Dios al mandar a su Hijo para salvarnos a nosotros? Una promesa incondicional. Él no va a cambiar el sistema hoy en día como está. Esto sigue tal cual. Él sabe cuál es el final. Pero Él no está viendo, amados hermanos, cómo está el mundo, sino que Él está preocupado de su iglesia, de nosotros, amados hermanos, que nosotros no cambiemos, que nosotros no nos mezclemos con el mundo,
que sigamos creyendo a sus promesas, que sigamos creyendo a su palabra. Porque Él cumple, amados hermanos. Si Él dijo y prometió que Él vendría por su iglesia, Él va a venir en algún día, y así lo va a hacer, amados hermanos. Pero cuando Él venga, que nos encuentre, amados hermanos, con nuestras vestiduras lo más blancas posible, por no decir blancas. No podemos esperar que Él venga y recién ahí ahí me voy a preocupar. No, hoy es el día. Hoy Dios nos exige, amados hermanos, que debemos cambiar. Él nos ama, amados hermanos. En primer lugar, Él nos ama de manera incondicional. En segundo lugar, porque Él se revela a sí mismo al demostrar su sabiduría, poder y gracia. No hay nada que podamos hacer para merecer sus promesas. Por supuesto que no lo merecíamos, pero sin embargo ahí están para nosotros. Así que solo debemos confiar y esperar a que las haga Él realidad. ¿Y cómo se van a hacer realidad? Cumpliendo sus mandamientos y siendo obedientes. ¿Cómo podemos estar convencidos de que Dios cumplirá sus promesas? ¿Cómo? Su carácter y naturaleza son nuestra garantía. Él no miente. Él no cambia. Él su naturaleza es un Dios invariable, no varía. Entonces para nosotros eso debe ser nuestra garantía, amados hermanos. Por ser perfecto, inmutable, esa es la palabra, y fiel, siempre cumplirá su palabra. Él es inmutable, Él es perfecto. Nosotros somos los imperfectos, nosotros somos los que cambiamos, que variamos, que un día decimos una cosa y al otro día cambiamos. Él siempre va a tener la mejor solución. Y por supuesto que Él va a responder a nuestras peticiones, amados hermanos. No hay menor duda que Él nos va a responder. Podemos confiar en cada una de las promesas que hallamos en la Biblia, claro que sí. Y si usamos su palabra para guiar nuestra vida, nos mostrará la manera en la que debemos vivir. La promesa de Dios es siempre, Él siempre desea lo mejor para nosotros. Lo que sucede es que en ocasiones su tiempo y sus métodos no llenan nuestra expectativa. Cuando eso sucede, debemos recordar que Él siempre desea lo mejor para nosotros. Ya lo decía antes, a Él no le cuesta nada. Ya al Raúl quiere eso, ya, pum, lo hace así, con una varita mágica, pum, ahí está. No sé, pues a la Marina le falta eso, ya, pum, así, listo, ahí está, ya Marina, disfrútalo. Miguel Ángel necesita esto, ya, ahí está Miguel Ángel, toma. No, así no actúa Dios. Y a cualquiera de los que están hoy en día presentes, así Dios no actúa. Dios tiene su tiempo. Recuerda que Dios se demoró con su pueblo 40, hizo su pueblo, ¿cierto? Antes de llegar a la tierra prometida, esa promesa que le había prometido, ¿cierto? El pueblo se demoró 40 años en llegar a ese lugar. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Porque Él probó el corazón del pueblo. Y asimismo Él nos prueba, amados hermanos. Él sabe, sí, tú le pediste esto y realmente una necesidad para ti, Dios te la va a dar. Pero Dios te está probando. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso tú y Él solamente lo sabe. Por eso hay que pedir sabiduría. Porque si yo no pido sabiduría, obviamente yo voy a entrar en mi razonamiento humano y de pronto van a venir las dudas. En cambio, si viene la sabiduría de parte de Dios, Dios me va a hacer ver realmente lo que está mal en mí. Y cuando yo veo lo malo que estoy haciendo y actuando, viene ese arrepentimiento. ¿Y viene qué? Viene esa sumisión donde yo me humillo delante de Él y le pido perdón. Dios prometió, amados hermanos, y Dios cumple. Yo no quiero contar historias, porque todos tenemos historias, ¿cierto? La palabra no es historia, en realidad todos tenemos, ¿cierto? Un milagro, por decirlo así, de parte del Señor, donde Dios ha hecho cosas con nosotros, donde ha respondido cosas que
jamás nosotros esperábamos que sucediera, pero sucedieron. Y esto podría pasarnos todos los días. Podrían pasarnos cosas diferentes. Pero todos los días tenemos, como se dice, tejado en el vidrio, se dice. Y estamos ahí, esperando que la promesa llegue, pero no estamos ahí resistiendo, ¿no es cierto?, al reconocer de que estamos nosotros equivocados y no es el Señor. No es que Él se esté tomando más el tiempo de la cuenta y de que Él nos esté haciendo sufrir porque a Él le gusta o le encanta. Él siempre desea lo mejor para nosotros y lo va a hacer así, de esta manera. Esta es la manera que Dios trabaja con nosotros, probando nuestro corazón. Hasta dónde nosotros tenemos, ¿cierto?, esa seguridad de que Dios sí va a responder. Si no estamos seguros de cuál es su voluntad, sencillamente podemos pedirle que nos muestre lo que desea que sepamos. Debemos pedirle a Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pedimos y a veces pedimos mal. Y nos frustramos, sufrimos por eso, porque estamos pidiendo algo que nunca va a llegar. Porque lo estamos pidiendo en nuestra voluntad. Debemos conocer la voluntad de Dios. Sencillamente la única manera es pidiendo, ¿cierto?, sabiduría, pidiendo el consejo a través de la palabra, de la Escritura. Mateo 7:7 dice: pedid y os dará, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Podemos pedir. No es pecado. No es ser falto no sé, como de arrogante, si no voy a pedir. Sí, se puede pedir, a Dios le podemos pedir, porque Él dice que Él nos va a dar. Pero debemos buscar. ¿Qué vamos a buscar? Buscar su voluntad. Y si yo busco la voluntad de Dios, la voy a hallar. Entonces, ahora yo no voy a pedir, sino que voy a llamar. Voy a llamar. Y eso se abrirá delante de mí. Esto de las promesas, amados hermanos, nos sirve para consuelo y ánimos a otros. Es demostrar cómo Dios nos ama de tal manera, amados hermanos, de que aún siendo pecadores, aún siendo faltos delante de Él, aún así Dios nos ama. Pero no es demostrarle al mundo, ¿cierto?, de que aunque yo me porte mal, Dios igual me está bendiciendo. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que nosotros debemos obedecer sus mandamientos, cambiar, para ver, ¿cierto?, las maravillas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si hasta ahora tú has visto algo, porque hemos visto algo, no hemos visto todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Y como somos tan conformistas, a veces nos conformamos con lo poco que hemos visto. No persisto en eso. Tampoco yo debo ir detrás de las promesas. Recuerda que las promesas nos persiguen, nos alcanzan. Yo lo que debo es buscar primeramente el reino de Dios. Lo demás viene solo viene, amados hermanos. No debo por qué pedir. Él sabe nuestras necesidades, Él sabe cuáles son las cosas que yo necesito. Pero las promesas que yo estoy hablando acá, amados hermanos, son promesas bíblicas, promesas de que Dios nos va a sanar, Dios nos va a curar, Dios nos va a librar, Dios nos va a apartar del mal. Si le pedimos al Señor que se sostenga a otro, podemos esperar que cumpla su promesa. Porque al ver esas promesas, amados hermanos, que otras personas descubren cuán fiel y bueno es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces yo no
he visto, por ejemplo, qué maravilloso fue saber de que nuestro pastor Jorge Sesto fue sanado de un cáncer. Dios lo sanó, pero hay una promesa para los hijos de Dios. Que Él, ¿cierto? Él nos iba a curar. Las enfermedades generalmente provienen, amados hermanos, vienen porque es necesario para purificarnos, para entender muchas veces que estamos mal. Yo digo que esos son los semáforos de Dios, son las advertencias, son los discos pares, las luces rojas. Son las sirenas que pone el Señor a veces para que nosotros nos demos cuenta, amados hermanos, lo mal que estamos y que podamos volvernos al camino. Pero si nos rebelamos y nos dejamos guiar por nuestros deseos carnales, no saldremos de la voluntad de Dios y no disfrutaremos del cumplimiento de sus promesas. Aunque en Dios, quien cumple aunque es Dios quien cumple lo que ha prometido, Él siempre lo va a cumplir. Aunque nosotros no salgamos, Él va a cumplir. Porque Él nos conoce, amados hermanos. Él nos conoce. Tarde que temprano, amados hermanos, vamos a llegar al arrepentimiento, queramos o no. Queramos o no. Pero es mejor arrepentirse antes de que venga cualquier situación que nos incomode. Arrepintámonos, amados hermanos, y vamos a poder ver cómo Dios obra de una forma totalmente diferente a como lo está haciendo hoy en día. Si hoy en día podemos ver un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que nos da un techo, que nos da el pan diario, aún siendo como somos hoy en día, imaginémonos cómo Dios podría bendecirnos si realmente fuéramos obedientes, que fuéramos un pueblo llevado por su palabra, que cumple sus estatutos, que cumple los mandamientos. Sería realmente, amados hermanos, esto sería más que una bomba nuclear. Sería algo que cambiaría totalmente el mundo que nos rodea. Porque todos quisieran, amados hermanos, a ese Dios que trae promesas y que las cumple. Aquellos que están sin Dios verían eso, amados hermanos, lo verían. Pero el mundo de afuera no ve eso. ¿Sabes por qué no ve eso? Yo me incluyo. No ve eso, amados hermanos, porque aún la luz no brilla en nosotros. La luz de Cristo aún no brilla en nosotros. El Espíritu de Dios lo confirma. Una de las responsabilidades del Espíritu Santo es mostrar la verdad. Si buscamos la voluntad de Dios y creemos que nos guía, su Espíritu nos da la confianza que necesitamos en el momento indicado, lo que realmente queremos. Además de encargarse de alertarnos si vamos por el camino equivocado, nos da paz. Finalmente sabremos que podemos acogernos a las promesas que el Señor nos ha dado, a sentir paz en nuestro corazón. Y eso ocurre, amados hermanos, cuando nuestras peticiones están bajo la voluntad de Dios y están de acuerdo, ¿cierto?, con lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos ha dado una nueva vida. Desde el momento que nos sacó de la condición que estaba, Él nos dio una nueva vida para que la disfrutemos.
Él no nos trajo, amados hermanos, para sufrir. Si bien es cierto, debemos padecer, porque Él padeció. Pero aún así, por eso digo, qué maravilloso de saber de que Pablo, en medio de todo el sufrimiento, Él se gozaba. ¿Cómo quisiera yo tener eso que tenía Pablo? Que en medio del sufrimiento Él se gozaba. La mayoría de las cartas que Él escribió a las iglesias, Él estaba preso. ¿Quién se goza encerrado en un calabozo oscuro, hediondo? ¿Quién se goza? Solamente aquellos que confían en que las promesas por el cual esa persona que es Cristo la dijo, se va a cumplir un día en la vida de esa persona. Así que si tú y yo confiamos en el Señor y sabemos que las promesas que están aquí en esta palabra se van a cumplir, entonces debemos gozarnos, amados hermanos, y debemos esperar con paciencia la respuesta de Él, la respuesta del Señor. Pues Él siempre nos dará lo mejor para nuestra vida. Solo Él sabe cuándo debe cumplir sus promesas, pues su juicio es santo. Él es santo y justo. Él sabe cuándo, el momento para que esa promesa sea cumplida en nuestra vida. Mientras tanto, gocémonos, sigamos creyendo en el Señor, que cada promesa que está escrita en su palabra se van a cumplir, no solamente en mi vida, sino que en mi vida familiar, en los que me rodean. Dios te bendiga. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, Padre, por esta bendición, Dios mío, de una vez más, de haber tenido la oportunidad de haber compartido, Señor, tu palabra, Dios mío. Gracias por las promesas que tú dejaste, Señor, en tu palabra, Dios mío. Son las que nos sostienen, son las que nos dan la fuerza, Dios mío, para seguir adelante, Dios mío. No es fácil, Dios mío, claro que no, tú lo sabes, pero es lo que debemos aferrarnos, Señor, a tu palabra, de saber de que tú lo que prometes cumple, Dios mío. Que un día, Señor, estaremos juntamente contigo, Dios mío, a pesar de todo. Y como decimos, Señor, esto es por un breve momento. Este breve sufrimiento es por un momento nomás, nada más. Tú conoces el corazón, Señor, del hombre. Conoces nuestro corazón, Padre eterno. Y sé que tú estás trabajando, Señor, y estás haciendo una obra completa en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que tu bendición, Señor, corra a través de nuestra vida, Dios mío, que podamos ser un pueblo alegre, un pueblo de gozo, mi Dios, así como lo era y lo es aún el pueblo de Israel, Dios mío. Este pueblo, Señor, que por tiempo, Señor, a través de las Escrituras fue perseguido, Señor, fue envidiado, Dios mío, y hasta el día de hoy, Señor, así lo es, Señor. Pero aún así ellos mantienen, Señor, el gozo, Señor, la alegría. Yo ruego, Señor, para que nosotros, Dios mío, también, nosotros como el pueblo, Señor, que también lo somos, seamos, Señor, un pueblo alegre y contento, Dios mío, de tener un Dios que promete, Señor, y que cumple lo que Él dice. Gracias, Padre eterno, por la familia, gracias por el pan, por el techo, gracias porque tú prometiste, Señor, que no nos iba a faltar nada, Dios mío. Hasta el día de hoy, Señor, todo lo que hemos tenido, Señor, proviene de ti, Señor. Gracias, Padre mío. Oramos, Señor, para que tú traigas más conocimiento a nuestra vida. Trae sabiduría, Señor, para poder comprender aún mayor los tiempos que estamos viviendo. A ti sea la honra, sea la gloria, Dios mío, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Quedan invitados para este domingo. No olvide
que estamos ahí trabajando juntos para sacar la obra adelante. Y no olvide que ya pronto viene el evangelismo, así que nadie se arranque, nadie diga no, yo no soy evangelista, no, fuimos todos llamados para reconciliar al mundo, fuimos llamados para reconciliar el mundo. Ese fue el ministerio que Dios nos dio a todos. Así que no necesariamente tiene que ser un líder, un diácono, un pastor, no. Todos fuimos llamados para predicar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Somos Iglesia Ciudad de Dios. Palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.